Buenas noches. Arranca nueva temporada de Mesa de Redacción con contertulios ya veteranos que nos volverán a acompañar y también con caras renovadas que les iré presentando conforme avance la semana. Hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de París y de esa masacre cometida el pasado viernes que, como saben, dejó 132 fallecidos y casi un centenar de heridos en estado crítico. Francia ha tardado tan solo 48 horas en responder a los máximos responsables de los atentados, bombardeando el bastión del Estado Islámico en Siria. Hablaremos con nuestros invitados de esta situación y también lo haremos de algo que preocupa y mucho a los aragoneses. Son las nuevas medidas fiscales propuestas por el Gobierno de Aragón y la opinión que de estas ha dado esta misma mañana Pablo Echenique de Podemos en una rueda de prensa. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Ricardo Mur, presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Rodrigo Gómez, portavoz de Ciudadanos en Aragón. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y Carmelo Asensio, que ya se incorpora como portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento. Buenas noches, Carmelo. Muy buenas noches. Bueno, comenzamos, como os decía hace unos instantes, hablando de esos terribles atentados que se perpetraron en París este pasado viernes. El Estado Islámico, como saben, se adjudicó esta masacre que el presidente francés, François Hollande, ha calificado como acto de guerra. Según la policía gala, desde el atentado de Charlie Hebdo se ha logrado prevenir 8 atentados, pero este no ha sido así. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Ricardo. Yo creo que es muy difícil prevenir todos los peligros que en estos momentos acecha en Europa, ¿no? Con esta modalidad terrorista de los lobos solitarios, pues es muy difícil porque prácticamente una persona puede causar muchísimo daño y en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Yo creo que después de condenar con toda la dureza y con toda la fuerza este horror de atentados y estos fallecimientos que hubo el pasado viernes por la noche en París, yo creo que ahora lo que hay que hacer es reaccionar, ¿no? Reaccionar y yo creo que esto nos lleva a varias enseñanzas. Por un lado, Europa no puede volver la cara a conflictos como lo que está ocurriendo en Siria, es decir, y es necesario intervenir de una manera rápida en el terreno. Por otro lado, cómo los intereses geopolíticos han retrasado esa intervención, es decir, los intereses políticos de Rusia frente a Estados Unidos y frente a Europa, bueno, pues eso ha hecho que la guerra en Siria se haya eternizado y lleve muchísimos años ahí, ¿no? Y por otro lado, yo creo que debe llevarnos también a una respuesta de Europa en todos los aspectos. En el aspecto de los refugiados, yo creo que Europa debe responder de una manera solidaria con el drama de los refugiados, pero al mismo tiempo tiene que tener una respuesta contundente con aquellas personas que vienen a cometer actos delictivos y actos terroristas en Europa. Y eso al final también fortalecerá la propia Europa. Es decir, yo creo que una de las cosas que creo que Francia hace siempre mejor es la respuesta cuando le sucede una situación de este tipo. Hemos visto ya que ha respondido de una manera contundente atacando la ciudad principal dominada por el Estado Islámico, pero se acaba de detener a 23 personas, ha también incautado numerosas armas y están respondiendo como un único país, ¿no? Es decir, ahí veamos la imagen saliendo del estadio de Francia cantando la marsellesa, es decir, y eso, bueno, pues la verdad que yo creo que es una manera también buena de responder ante las situaciones estas y que desgraciadamente en España a veces que nos ha ocurrido cuestiones no hemos respondido de la misma manera, ¿no? Rodrigo. Pues como decía bien Ricardo, la verdad es que es difícil muchas veces prevenir este tipo de acciones porque, bueno, pues es fácil coger un Kalashnikov o cualquier otro arma y cometer un atentado de estos, pero esto lo que sí que nos lleva es a pensar que tenemos que ir hacia más Europa, que la Unión Europea tiene que crecer, que tenemos que avanzar en esa Unión Europea y en una política exterior común y que haya una verdadera coordinación entre los diferentes centros de inteligencia de Europa para poder evitar este tipo de atentados. Y por supuesto, todos aquellos que creemos en las libertades y en los valores democráticos nos tenemos que unir ante este tipo de atentados y por eso Ciudadanos pues ya hemos manifestado que queremos unirnos al pacto antiyihadista. Carmelo. Bueno, pues de entrada, evidentemente, condenar lo que ha ocurrido en Francia y, por supuesto, máximo apoyo y solidaridad con las víctimas y con el pueblo francés, ¿no? Porque es una auténtica carnicería lo que ha pasado el viernes y es verdad que se está extendiendo el terror y se está extendiendo de una forma además imprevisible, ya que ahora en este momento el objetivo somos todos, absolutamente todos los ciudadanos y también el sistema de libertades que significa y que tiene Europa Occidental, ¿no? Yo creo que es muy importante salvaguardar estos valores europeos y, por supuesto, yo creo que hay que dar respuesta.
respuesta contundente, con medidas policiales, evidentemente, con esas posibles células latentes y con estas gentes más o menos organizadas en el seno de nuestros países, y también respuesta contundente que no tiene por qué ser violenta en estos otros países. Yo no sé si la solución de hacer un bombardeo inmediato en las zonas de Siria donde está el Estado Islámico es la mejor solución, porque también en los bombardeos hay mucha gente inocente que muere y esto es terrible. Lo que está pasando en Siria también es una auténtica sangría, es una auténtica barbaridad lo que está ocurriendo en este país, y yo creo que Europa sí que tiene que dar una respuesta, pero sobre todo de acogida de cientos de miles de personas que están huyendo del horror. Y Europa tiene que responder como ha respondido tradicionalmente, con puertas abiertas y acogiendo a estas personas que están huyendo de una situación de guerra, que está en peligro su vida. Y luego, por otro lado, yo creo que también hay que empezar a poner las cartas encima de la mesa. Yo creo que las intervenciones bélicas sirven para lo que sirve. En este momento tenemos un conflicto en Irak que no está cerrado, otro conflicto en Afganistán muy serio y también en Siria. Y cuando hablo de que la solución bélica seguramente no es la solución, no significa también dejar tiranos en el poder, como es el caso de Siria con Hafez el-Assad, que todo el mundo nos hemos olvidado, pero este régimen tradicionalmente siempre ha auspiciado, apoyado y financiado organizaciones terroristas que han actuado en todo el mundo. Yo creo que hay que poner encima de la mesa todas las cartas, e incluso esos supuestos países aliados nuestros, sobre todo algunos países árabes, que tienen proyectos importantes de inversión en España y en otros países occidentales, y a veces tenemos maravillosos acuerdos de relaciones comerciales y económicas. Yo creo que también hay que destapar, ¿no?, los vínculos que tienen algunos de estos países, precisamente con la financiación de grupos muy radicales y de grupos de carácter terrorista. Y una última cuestión, desde luego el mundo musulmán no es lo que se vivió en la noche del viernes en París. El mundo musulmán no tiene que ver con actos muy puntuales de grupos terroristas, y lo último que podemos hacer evidentemente es equiparar a todo el mundo musulmán evidentemente con las respuestas de estos grupos, que son condenables y desde luego hay que combatirlas. Pero desde luego yo creo que hay que empezar a desenmascarar determinadas cuestiones, y determinados países que son muy aliados desde el punto de vista económico con Europa Occidental, no nos tenemos que olvidar que muchas veces también sirven como motor de financiación y de apoyo a estos grupos terroristas. Ricardo, hacías alusión hace un momento de ese bombardeo en tan solo 48 horas de Francia. Parece que Carmelo no está de acuerdo con que esa sea la solución. Yo creo que las soluciones van por varias vías, ¿no? Es decir, y no estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Carmelo, porque no lo estoy, pero sí que estoy de acuerdo con las cuestiones fundamentales, ¿no? Y yo creo que cuando ocurre un atentado de la dureza que el que hemos visto y que ocurrió en París, pues los sentimientos siempre tienden a salir a flor de piel, ¿no? Y se tiende a confundir muchas veces el todo con estos actos individuales. Yo creo que ahí, precisamente por eso, hay que distinguir muy bien qué es el mundo musulmán de lo que son los terroristas, pero también tenemos que hacer un ejercicio en Europa, es decir, yo creo que Europa debe ser un lugar de acogida y sobre todo de gente que vive de una guerra y de un conflicto, ¿vale? Pero también hay que hacerlo con unas reglas, porque si no, al final, ¿ahora qué va a ocurrir? Se van a endurecer las reglas del Tratado Schengen, lógicamente, se van a endurecer todo tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que Europa debe ser una tierra de acogida, pero con unas reglas de adecuación a los derechos y libertades que existen en Europa, a la cultura europea, y tendremos que, porque se imagina alguien que esto lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos o en cualquier otro país que recibe refugiados, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión muy importante para no confundir las cosas. Y un segundo tema es el tema geopolítico que hacía mención Carmelo, donde ahí la visión yo creo que debe ser muy diferente, ¿no? Dice, yo desde luego creo que no hay que mantener tiranos al poder, pero precisamente ha habido una inacción por los bloques, por el choque de bloques, un choque de bloques geopolítico que ha permitido que durante 4 años haya una guerra en Siria con miles de muertos. Y solo parece que se interviene en estos momentos cuando hay una afección y empieza a intervenir Rusia y empieza a intervenir. Yo creo que también tenemos una responsabilidad ahí. Y tenemos una responsabilidad que hay que ejercer. Y desgraciadamente los estándares con los que se mide la violencia en un sitio y en otro son distintos. Es decir, y debemos intentar, bueno, pues poner fin de una vez por todas a la guerra que hay en Siria, y a la guerra que hay en Irak y a la guerra que hay en Afganistán, porque eso es lo que de verdad va a traer la paz no solo a esos territorios, sino también al resto del continente europeo, ¿no?
Hace unos instantes Rodrigo mencionaba ese pacto antiyihadista. Pedro Sánchez apuntaba precisamente el sábado en un medio nacional que el pacto que encabeza junto al PP estaba abierto, ¿no?, a otros partidos. Podemos ya se ha desmarcado, ha dicho que este no es el momento de la venganza. No sé cuál es vuestra opinión. Yo creo que el pacto antiyihadista no es venganza, ¿no? Es justicia. Yo creo que el pacto antiyihadista no quiere decir que se haga una intervención armada, simplemente es una serie de medidas que pueden ser policiales, pueden ser de los centros de investigación, y que yo creo que como decía antes, los que creemos en la libertad nos tenemos que unir. No es hora de ir cada uno por su cuenta y hacer cada uno su guerra, porque no es el momento. Tenemos que unirnos en España y tenemos que unirnos en Europa. Carmelo. Nosotros nos inclinamos por un elemento que es fundamental, que es por la colaboración y la cooperación con estos países, pero sobre todo con esos países que han empezado a hacer un proceso de reformas. Yo creo que todo lo que surgió hace unos años, con el fenómeno de las primaveras árabes, la verdad es que muy pocas de estas iniciativas espontáneas que salieron del pueblo han prosperado y han terminado en buen puerto, salvo la excepción de Túnez, donde por fin va a haber unas elecciones libres, por fin, después de muchas décadas, y donde la situación, a pesar de los grupos más radicales que están intentando reventar el proceso, salvo Túnez, en el resto de los países donde ha habido primaveras árabes, movimientos, iniciativa de la ciudadanía para liberarse de esos regímenes totalitarios, han fracasado estrepitosamente. Algunos pasando también Occidente un tupido velo para que no pasara absolutamente nada y siguiera siendo una zona de influencia geoestratégica para nuestros intereses, como es el caso, por ejemplo, de Egipto, que tenía un papel clave. Y lo mismo ha sucedido en otros países como Libia y como Argelia. Y yo creo que la línea está, lógicamente, por reforzar, evidentemente, las medidas policiales en el seno de nuestros países, pero también por la vía de la cooperación, especialmente con aquellos gobiernos, con aquellos países que sí que se están encaminando con lentitud, con muchas dificultades, pero se están encaminando hacia una democracia, y evidentemente yo creo que la cooperación internacional con estos países y facilitar su desarrollo económico facilitará también que haya un cauce de apertura y de camino de estos regímenes y de estos países hacia la democracia, con todas las dificultades, porque sabemos que además esta gente cada vez, los grupos radicales están mucho más organizados e interrelacionados entre ellos, ¿no? Incluso en países tan cercanos en España, como es el caso de Marruecos, por ejemplo, o en el mismo Túnez, hemos visto cómo estas células también han penetrado en estos países que están mucho más occidentalizados y que afortunadamente pues sí que son muy distintos a la situación que están atravesando otros países con sendas dictaduras e incluso regímenes de carácter feudal. Ricardo. Pero yo creo que ahora Europa tiene un reto, ¿no?, que es cómo se defiende. Europa la necesita, estamos en jaque, lo decía antes Carmelo al principio. Yo creo que todos nos hemos sentido parisinos este fin de semana y estos días, pero que es que mañana puede ocurrir en cualquier parte de Francia, en cualquier parte de España o en cualquier parte de Alemania, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso y de ver cómo respondemos ante una amenaza de estas características que no habíamos visto anteriormente, ¿no? Porque además es un tipo de terrorismo francamente muy duro, donde hay terroristas dispuestos a inmolarse, que era un tipo de terrorismo que hasta hace unos años en Europa no conocíamos, y que en este sentido, bueno, pues es muy preocupante también cómo se está poniendo en jaque pues esa tierra de derechos y libertades que era Europa, ¿no? Y yo creo que ahora hay que dar una respuesta unida también, donde hay una respuesta coordinada, pero que realmente, bueno, pues mantenga la esencia de la sociedad en la que vivimos. Bueno, vamos a continuar con el programa. Dejamos aquí esos atentados del pasado viernes en París. Cambiamos de tema, aunque sin dejar de lado a Podemos, como acabamos de citar. Hoy Pablo Echenique, en rueda de prensa, ha dado la opinión de su grupo ante la propuesta de reforma fiscal de Javier Lambán, en la que ha destacado dos claves fundamentales: la necesidad de aumentar la recaudación para revertir los recortes en servicios públicos y la progresividad fiscal. No sé cuál es vuestra opinión acerca de esas propuestas, de esa ley de tributos propuesta por Javier Lambán, en este caso. Rodrigo. Bueno, ya lo hemos manifestado, nuestro grupo en las Cortes de Aragón ya ha manifestado que no le gusta la reforma fiscal que ha planteado el señor Lambán, y así vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Creemos que la subida planteada afecta a todos los aragoneses, independientemente de su capacidad económica. Por ejemplo, el impuesto sobre los hidrocarburos, pues ya puedes ganar mucho o poco, todos lo vamos a sufrir igual, porque todos vamos a tener que coger el coche, y creemos que eso no es la medida ahora, en estos momentos en el que las familias lo están pasando mal, que realmente se suban los impuestos de esa manera. Además, creemos que tampoco se va a conseguir con esas medidas crear
crear empleo, sino todo lo contrario, va a perjudicar a las empresas que ahora podían estar empezando a sacar un poco la cabeza, pues que les vuelven a dar un hachazo y que les perjudica en sus cuentas. Entonces, como te digo, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad porque creemos que ahora no es el momento de subir los impuestos, sino que habría que ir por otras vías de intentar quitar gasto superfluo, que creemos que en la comunidad autónoma hay mucho gasto superfluo que se podría quitar y que no vemos que el PSOE hasta el momento haya dicho nada de quitar gasto superfluo. Ricardo. A nosotros tampoco nos gusta, ¿no? Tampoco nos gusta por varios motivos, ¿no? Pensamos que en un momento donde estamos saliendo, pero es una salida todavía no consolidada de una crisis económica que ha durado más de 7 años, el subir los impuestos a todos, a los ciudadanos particulares, pero de especial manera a las empresas, pensamos que es francamente muy negativo. En segundo lugar, porque hay en estos momentos ya un crecimiento en la economía que está haciendo que aumente la recaudación y que está haciendo aumente la recaudación en el entorno de 300 millones de euros. Con lo cual, en estos momentos creemos que esta subida es innecesaria. Es innecesaria, pero que es la solución fácil. Es la solución fácil porque es más fácil subir los impuestos que hacer una administración eficiente, una administración sostenible y una administración que gaste menos. O sea, que gaste en lo esencial, en la sanidad, en la educación, en la justicia, en el mantenimiento del estado del bienestar. Pero sí, tenemos que tener una administración que podamos mantener. En estos momentos vemos que casi todos los esfuerzos están viniendo de la mano de los ciudadanos y de la mano de las empresas y no de la mano de la administración. Pero es que además gravar determinadas cuestiones, hablaba antes Rodrigo del impuesto sobre las gasolinas, ¿no? Que yo creo que eso nos afecta a todos y además, aunque digan que no afecta a las empresas o a los autónomos, sí que afecta porque el sistema por el cual luego recuperas eso que has pagado es un sistema francamente muy complicado. Pero es que además el que graben la producción de energía limpia como la energía hidroeléctrica con hasta 12 millones de euros por poner el PSOE y 24 que por poner Podemos, en un momento donde el coste de la energía es una de las principales críticas de las empresas, que grava la competitividad en nuestro territorio, pensamos que es un error también. Como todo lo que significa de actos jurídicos, impuestos sobre actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones patrimoniales, impuestos sobre el patrimonio, impuesto del IRPF. Es decir, pensamos que es innecesario, que hay soluciones mejores y que al final hay que tener una administración que nos podamos permitir. Carmelo. Bueno, nosotros evidentemente como parte del gobierno de la comunidad autónoma sí que somos partícipes de ese proyecto de medidas fiscales del gobierno aragonés, sobre todo porque estáis hablando de una cosa que es muy importante y es el mantenimiento del estado de bienestar y yo diría la recuperación del estado de bienestar que hemos perdido en estos últimos años. El presupuesto de la comunidad autónoma en este momento es un 20% menor que el que había hace 4 años. El bocado que se le ha metido en estos últimos 4 años de gestión de la señora Rudi en la comunidad autónoma ha supuesto la caída del presupuesto autonómico en cerca de 560 millones de euros. ¿Pero dónde faltan esos 560 millones de euros? Estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la educación, de servicios sociales que son básicos, fundamentales, de una dependencia que ha quedado prácticamente pulverizada. Si queremos empezar a construir realmente, más que a mantener el estado de bienestar, lógicamente hay que hablar de financiación. Y la financiación también es muy limitada. Nos hemos encontrado con una sorpresa y es que al llegar a la comunidad autónoma nos hemos encontrado con que esta comunidad es la comunidad también más incumplidora en materia de déficit, lo cual es curioso porque el PP ha hecho prácticamente como principal objetivo de su gestión en los últimos años la reducción del déficit público y nos encontramos con que somos la comunidad donde más déficit hay, a pesar de los sacrificios y recortes que hemos experimentado en los últimos años y donde tenemos un agujero cercano a los 700 millones de euros. Por lo tanto, hay que tomar medidas, hay que buscar, lógicamente, financiación externa, que por cierto en su momento pues la señora Rudi no quiso acogerse a ese fondo de financiación autonómica que nos habría ido muy bien porque tenía una serie de condiciones muy ventajosas para captar financiación externa y ahora nos vemos abocados a tener que cubrir una serie de agujeros, a garantizar la prestación de unos servicios públicos que son esenciales, sobre todo en materia de sanidad, en materia de educación, o por ejemplo la extensión del ingreso aragonés de inserción, que se va a intentar extender de los 4.200 usuarios que hay en este momento a cerca de 15.000 personas, 15.000 familias, mejor dicho, que tienen unos ingresos medios que no superan los 400 euros al mes. Y yo creo que esa tiene que ser la prioridad, por lo tanto hay que hablar de impuestos. Y hay que hablar de impuestos en el sentido de obtener la recaudación y los recursos suficientes para mantener la calidad de esos servicios, pero también de intentar avanzar en la progresividad fiscal, en el equilibrio fiscal.
que cada cual aporte en función de sus necesidades. Y en ese sentido, buena parte de las medidas fiscales que va a intentar aprobar el Gobierno el próximo jueves, creo que avanzan en ese camino, en un mayor reparto y de forma más equitativa de ese esfuerzo fiscal entre las personas en función de su renta, ¿no? Rodrigo. Totalmente de acuerdo con Carmelo, que hay que mantener, incluso aumentar el gasto en educación, el gasto en sanidad, en servicios sociales, pero hay muchos gastos superfluos que se pueden evitar. Tenemos 32 presidentes comarcales que tienen un buen sueldo, 70 y pico vicepresidentes comarcales, 700 consejeros comarcales, que todo eso nos lo podríamos evitar. Y no es un dinero que muchos dicen es el chocolate del oro, no. Al final es un gasto. Hoy salía una noticia en el ABC que el gasto de las comarcas se había incrementado en los últimos 10 años en un 70 y pico %. Cuando el resto de los gastos en educación, en sanidad, todo eso hemos reducido, pero en gastos que no aportan nada al ciudadano, en eso sí que hemos crecido. Pues ahí es lo que tenemos que reducir y es lo que no vemos que el gobierno del señor Lambán esté reduciendo. De eso no se quiere hablar, solo se quiere hablar en subir impuestos, pero no se quiere hablar de reducir gastos que no aportan nada al ciudadano. Ricardo. Hombre, que la justificación para subir los impuestos sea la herencia recibida, yo creo que eso es algo que ya nos hemos acostumbrado, que cada vez que entra un gobierno le echa la culpa de todo al anterior y sobre eso justifica todas las medidas impopulares que ha de hacer, ¿no? Carmen, nosotros lo que vemos es que si queremos crecer, Aragón tiene que ser una tierra competitiva mediante la creación de empleo. Yo creo que la mejor política de servicios sociales que hay es que consigamos reducir el desempleo, tanto el desempleo global como especialmente el desempleo juvenil. Más que por una apuesta de ingreso a Aragones de inserción, yo creo que en estos momentos lo que habría es ver cómo conseguimos poner las herramientas para que haya una mayor dinamización del empleo, dinamización empresarial y dinamización de las inversiones en Aragón, ¿no? Y sobre eso nos va a traer más ingresos, nos va a traer mayor riqueza, nos va a hacer disminuir las necesidades de ayudas sociales y nos va a permitir competir. La subida de impuestos va precisamente en contra de eso. Es decir, que a día de hoy Aragón va a ser una tierra cada vez menos competitiva en materia impositiva. Por otro lado, la diferencia de que lo que más tienen más paguen, los que tienen más ya pagan más. Ya pagan más, casi un 47% en el IRPF, más todo lo que va. Cada vez más está bajando el baremo de lo que se considera ricos. Los momentos ricos, según Podemos, son todo aquel que gana más de 50.000 euros. Y yo creo que hay mucha gente que gana 50.000 euros que no es precisamente rica, que tiene sus deudas, que tiene sus hipotecas, que tiene sus cuestiones y que de alguna manera tal. ¿Que todo el mundo contribuye? Por supuesto que sí. Pero al gravar de la manera que está haciendo a todos los tributos, ¿cómo va a afectar a la gente que se compre una casa? Que va a tener que pagar 1 punto o medio punto más de transmisiones patrimoniales. Pero es que además va a pagar 3 puntos más de su IRPF. Pero es que además va a pagar un 0,5 más de actos jurídicos documentados. Es decir, no podemos gravar toda la actividad económica, porque es que además, por las transferencias del Estado y la participación en tributos, la propia actividad económica está haciendo que se van a recaudar casi 300 millones de euros más. Entonces yo creo que ahí estoy más con lo que dice Rodrigo, es decir, hay que hacer un ejercicio de quitar los gastos superfluos, que todavía hay muchos temas donde se puede ajustar en el Gobierno de Aragón. Carmelo, para concluir. Yo creo que los impuestos tienen una finalidad muy importante. Aparte de que es un elemento netamente redistribuidor de la riqueza y para hacer entonces una sociedad más justa, también es importante que la administración pública cuente con recursos suficientes para precisamente eso que tú comentas, Ricardo, para estimular la economía. Porque es verdad que los síntomas de crecimiento de la economía aragonesa son muy débiles y eso lo sabéis perfectamente vosotros que estáis en contacto con los empresarios. Los recursos. No, pero es que hay que centrarlo precisamente en ello, porque estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices, que la mejor política social es la creación de empleo, pero en este momento en Aragón todavía tenemos más de 100.000 personas desempleadas. En este momento, y según el informe de FOESA que se publicó hace escasamente 2-3 semanas, tenemos todavía 280.000 personas que viven por debajo de lo que es el umbral de la pobreza relativa. Y eso es muy serio. Y sabéis perfectamente que no se resuelve de la noche a la mañana. Que la recuperación económica empieza a haber indicios, pero que todavía es muy débil. Y hombre, yo creo que hemos perdido unos años que han sido muy valiosos para precisamente desde el sector público sentar las bases para que pueda coger el testigo el sector privado de la recuperación económica, recortar como se ha recortado en I+D+I, recortar el presupuesto de la Universidad de Zaragoza, ha sido tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Por lo tanto, si queremos impulsar la economía, estimularla,
tiene que ser a través de medidas fiscales también. Y luego una cuestión, lo que estáis comentando, las medidas fiscales, por ejemplo, el incremento de IRPF no afecta para todos igual. La propuesta de subida que se está planteando, al igual que en el impuesto de patrimonio, es para los tramos de renta más alto, de 100.000 euros de rendimientos del trabajo al año. Sí, pero eso está hablando Podemos. Una cosa es lo que diga Podemos. Yo digo lo que es el proyecto de ley de medidas fiscales del gobierno aragonés, que me parece muy razonable. Aquellas personas que perciban más de 100.000 euros al año, que puedan contribuir con 2-3 puntos más en su impuesto de la renta, que por cierto es el impuesto más progresivo y que mejor sirve a los propósitos de redistribución, ¿no?, del esfuerzo fiscal. Por lo tanto, yo creo que son medidas que están muy centradas precisamente en las personas y en las empresas que más renta tienen y que entiendo que también pueden aportar más. Bueno, seguiremos seguro con este debate en los próximos días. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes les vemos mañana. Adiós.